ver si comenzamos. Estamos en la sesión sobre que se va a ocupar del tema tal vez estrella de esta semana aquí en Buenos Aires, que es sobre género y comercio. I'm going to move into English just for efficiency. I think we're going to have interventions in English, in Spanish, and in French. So I just want to make sure we do have the translations from English to Spanish. Okay. So I'll alternate between the two. But I have my notes in English as it happens. So anyway, so what I'll do to start is really turn the floor first to my co-chair, and we're very happy to have with us Isabelle Durand from Belgium, a well-known political figure in her country and in Europe, who's now UNCTAD's the Deputy Secretary General. So why don't we start with you, and then I'll introduce the rest of the panel. Isabelle. Come, please. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais parler en français, puisqu'il y a de la traduction. D'abord, vous dire en deux mots pourquoi ce débat, pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'organiser. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que le gender, comme on dit, le genre, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode et dont tout le monde parle. C'est évidemment tout autre chose que ça. Et à la CNUSET, nous le savons depuis longtemps, parce que nous travaillons sur cette question de façon approfondie pour que tous nos rapports, tous nos travaux soient ou prennent en compte cette dimension de genre. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à la CNUSET à convaincre d'autres au sein de l'ensemble des organisations des Nations Unies que le commerce, ça n'était pas nécessairement neutre du point de vue du genre. Ça n'est pas neutre. C'est comme si... pourquoi est-ce que les femmes, ou on penserait peut-être que les femmes font du commerce autrement? Ce n'est même pas ça la question genre et commerce. C'est plutôt qu'est-ce que le commerce fait ou a comme effet sur les femmes en tant qu'acteurs économiques, mais sur les femmes en tant qu'acteurs tout court. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'elles ne sont pas toujours, loin s'en faut, de vrais agents économiques. Elles ne sont pas à l'égal des hommes dans l'ensemble de la sphère économique. Et beaucoup de choses restent à faire pour pouvoir justement identifier comment est-ce qu'on les implique mieux dans la société, l'égalité des salaires, la sortie de l'informel. Les femmes sont surreprésentées dans les secteurs informels dans les pays en développement, la protection de la maternité, la protection des carrières ou la possibilité qu'on donne à toutes quand elles en ont la possibilité d'avoir une vraie carrière, la compatibilité avec la vie de famille, la lutte contre les violences. On sait bien à quel point les violences au travail ou le harcèlement au travail est une réalité dont on parle d'ailleurs assez peu ou pas assez. Et donc, nous pensons vraiment qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, avec les invités prestigieux qui sont ici, de faire un peu le point sur une série de choses. Le genre a été introduit, et c'est bien, comme considération dans un certain nombre de textes, que ce soit des accords commerciaux, que ce soit des politiques économiques, et donc on fera le point avec ceux qui ont engagé ces stratégies, de voir un peu en quoi ou quel est le bénéfice de cette manière de faire. On le voit d'ailleurs, on le verra avec des expériences réussies, peut-être avec des expériences qui ont moins bien réussi. On apprend parfois au moins autant d'expériences qui n'ont pas bien marché que d'expériences qui ont bien marché. On verra aussi la déclaration commune qui aujourd'hui va être présentée. Je pense qu'elle sera largement signée et c'est aussi un signal intéressant. On va aussi essayer de travailler ou de voir si aujourd'hui on peut travailler en amont des réformes économiques. Quels sont les effets des réformes économiques sur les femmes? Est-ce que ça peut amener, une réforme économique peut amener à transformer une réforme? C'est-à-dire, quand on se pose la question en amont d'une réforme, quel effet aura cette réforme sur les femmes? Si on la pose avant, on peut peut-être corriger la réforme avant de la mettre en œuvre pour lui donner un effet plus bénéfique sur les femmes et leur rôle dans l'économie. Ça peut aussi permettre d'accompagner d'autres mesures ou même d'élargir ou de renforcer des mesures qui sont positives. Et la troisième chose que nous pourrons essayer de faire et sur laquelle nous allons vous interroger, c'est d'essayer aussi d'assurer la cohérence entre des mesures économiques et commerciales et le reste des politiques. On n'a pas, enfin oui, on a une main gauche et une main droite, ça tous les deux, tous, mais le problème c'est que nos deux mains doivent faire un peu la même chose. Et on ne peut pas avoir d'un côté des politiques
centrées sur le genre, et de l'autre côté, avoir des politiques qui ont pour exactement l'effet inverse, c'est-à-dire un effet d'exclusion des femmes, d'exclusion du monde de l'économie. Et donc cette cohérence entre les politiques est aussi évidemment quelque chose de très très important dans toutes les politiques sociales et économiques. Voilà donc ce sur quoi, avec beaucoup d'enthousiasme, Ricardo et moi, nous allons vous questionner, et puis nous allons discuter avec vous de manière à faire le point et peut-être, je l'espère, susciter de nouvelles vocations en matière de genre et commerce ou genre et économie, et des vocations pour en faire plus, plus fort, plus vite, parce que malgré tout, quand on voit le nombre de femmes qui sont laissées sur le côté, on ne peut pas admettre de rester dans une situation identique. Ça, c'est impossible. On ne peut faire que mieux, mais il faut surtout le faire vite. Voilà. Merci. Alors, merci Isabelle. On va continuer alors en espagnol, je pense, pour faire une petite introduction et puis on passe aux invités. Alors, para continuar en español, el tema que nos ocupa es realmente un tema que está muy cerca de nosotros en el ICTSD. Desde principios de la organización, en los 90 comenzamos a hacer trabajo para tratar de comprender cuál era la relación entre el género y el comercio. En esos años trabajamos con economistas en la India y con economistas en otros países en desarrollo, especialmente en África, y entendimos que había un tema muy importante de lo que en inglés llamaban ellos gendered labor markets, y la relación de estos gendered labor markets con las reglas internacionales de comercio. Sin embargo, durante los años, particularmente en el trabajo que tiene que ver con los marcos regulatorios de comercio y de inversión, ha sido muy difícil llevar una reflexión organizada, estructurada a los países miembros, particularmente de la OMC, pero también en otros acuerdos comerciales, para tratar de entender cómo es que las reglas realmente tienen una incidencia o no sobre la cuestión de género. Ahora realmente estamos en un momento donde se está rompiendo el cristal, si uno quiere, con el tema de género en materia comercial. Y por eso es tan importante tenerlos a todos ustedes aquí. Los países que están representados, Canadá, Finlandia, Uruguay, Suecia, son todos campeones de este tema en el sistema multilateral de comercio y en general en la generación de análisis y de evidencia para llevar a cabo realmente un trabajo bien serio en esa formulación de los vínculos de la política comercial y las reglas especialmente sobre materia de género. Hay gran expectativa sobre la decisión o la declaración que se firmará hoy y cómo esta va a tener un carácter transformativo en el trabajo que se ha hecho hasta ahora en materia de comercio y género. Y es de eso que vamos a hablar entonces en este panel. Entonces, para comenzar, muy rápidamente, ustedes lo tienen enfrente, tienen las hojas de vida de cada uno de ellos. Tenemos como panelistas al ministro Philippe François Champagne de Canadá, un ministro que se ha estrenado este año con una gran presencia en estas materias y particularmente una gran preocupación sobre el tema de desarrollo. La embajadora Hakala de Finlandia, de nuevo, cuyo gobierno ha sido líder en esta materia y en Ginebra se ha abanderado del tema. El embajador Aníbal Cabral, actualmente embajador en Buenos Aires, pero con una gran trayectoria y un buen conocimiento sobre el tema de las políticas de género en su país, que es uno de los pioneros con el gobierno de la presidenta Bachelet y en otros gobiernos anteriores de las reformas a nivel doméstico de las políticas sobre género. Luego el secretario de Estado para Comercio, Oscar Stenström, un viejo amigo de la casa y quien también se ha ocupado muchísimo del tema comercial con un gran enfoque, debo decirlo porque estamos en Buenos Aires, sobre la América Latina, porque yo sigo el trabajo de Oscar de cerca y sé que tiene un interés particular en la América Latina y el desarrollo. Y en el tema de género, de nuevo, su gobierno, el gobierno actual, es un gobierno que ha estado liderando, incluyendo con su ministra Anna Lindh en este tema. Así que es un gran placer. Y Simonetta Sarrelli,
a quien alguien me preguntaba si conocía a Simonetta esta mañana, y yo decía, nos conocemos de pequeños, hemos trabajado juntos desde hace 30 años. Simonetta está en la UNCTAD y ha sido una abanderada del trabajo. Y no voy a dejar atrás, obviamente, a alguien que es muy querido en toda la región y también ha tenido relación de trabajo conmigo desde el año 91 exactamente, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, quien ha sido también una fuerza transformadora en esta región sobre estos temas y en materias de desarrollo sostenible, en la contextualización de la política comercial en el tema más amplio de las políticas públicas y los intereses públicos. Así que bienvenidos. Vamos a comenzar rápidamente. Yo sé que algunos de ustedes tienen presión de volver al Hilton, no estoy muy seguro de qué, no mentiras, pero vamos a contar con el ministro Champagne de Canadá, muy rápidamente, obviamente, haciendo la reflexión sobre, so let me turn to English if I may. We're now rather not only impressed by Canada's own policies on gender, but particularly in the recently amended FTA between Chile and Canada, there is some innovation that may actually get contagious and become more generalized in other integration agreements with a trade and gender chapter. So that's probably one of the biggest breakthroughs that we have in international trade policy, and I'd like Minister Champagne to tell us more about it. Well, thank you very much. Bonjour. Évidemment, de faire de la diplomatie en français, c'est un plaisir. I'd like to say hello to the Canadian delegation. I think there's about 10% of Canadian in the room, so I'd like to say thank you to my fellow Canadians for following me and being here and being with us at this very important event this morning. You're right. I think Prime Minister Trudeau has been at the forefront of the agenda in the world to have a feminist government and also to put not only words out there, but action. And one of those that I think we have achieved, which is a great achievement, not only for Canada, but I think for what we're discussing this morning, is to bring into the international public law the fact that Canada, the first, I have to acknowledge my friend from Uruguay, the first gender chapter was between Chile and Uruguay. The second one was Chile and Canada, which I had the privilege to sign with President Bachelet when she was in Ottawa, where we codified in international law the principle, as you suggested, that we need to take a gender into consideration in trade, that trade is not gender neutral, that we need to share best practices, we need to engage with each other. We also need data. And I'll give you just one example where data makes the difference. I was recently with Jack Ma, and obviously he runs a large organization with a lot of data, and he was saying to me, he said, Minister, we realized that women entrepreneurs do much better in e-commerce than otherwise, perhaps because people don't know the counterpart on e-commerce when you're trading. And he said, which made us realize that when, for example, we are promoting e-commerce around the world, we are in fact helping women entrepreneurs to do better. And that has led us in Canada to move from the gender chapter is one great thing, but also to try to share with others, for example, our best practices. The way that decisions are made in our country as a government is through what we call memorandum to cabinet. So every decision of the government of Canada goes through what we call the Governor in Council, which is the Prime Minister and Ministers. And since this year, we have established that for every decision of government, there needs to be a gender-based analysis in our memorandum. So every minister which is presenting something needs to have this analysis. And I must say, the reason for that is that sometimes the outcome is obvious. But in many cases, the outcome is much less obvious as to whatever policy you're putting forward. And I'll give you an example. I used to be in finance. Obviously, if you give a tax credit to tools, for example, we could say that, you know, intuitively, disproportionately would help men's in construction work because that's where the credit would most apply. We also knew that, for example, when we have a policies like we have a child, the Canada Child Benefit, which we introduced to help families,
we would help more single women, which are still today probably the primary caretaker in many families. But there are other decisions we were taking. E-commerce is an example, where only data has helped us to realize that actually, by doing so, we are really helping women indirectly. And we continue to be at the forefront. We have said, and I hope next year to lead one of the first trade delegation, women-led, women entrepreneur, to really try to make a difference in the world, to engage more women entrepreneur in trade. We recognize that oftentimes, I want to acknowledge Sierra Leone and Iceland, which have been with us on the gender declaration. And I'll just conclude with that. Oftentimes we say, why would you leave 50% of the team on the bench? I don't know anyone's who win in the world in any field you want with leaving 50% on the bench. Certainly Canada took a different road. We think we need 100% of the team on the, with us on the game, on the field. This is not only the right thing to do. Prime Minister Trudeau said, you may have seen, we're in 2017, so it's about time. But it's the smart thing to do. If those are not moved by the logic of it, maybe some other will be moved by the economic impact of it. You know, we know that, I think there was a study that said if we were to empower more women, we'd bring more stability in many parts of the world. We would reduce conflicts. We would reduce poverty. And I would say, I'll leave it there, that it's not just the right thing, but it's the smart thing to do. And certainly Canada will continue to work with all of you, because this is a very distinguished panel, and everyone here. Certainly, this is not about one prime minister, this is not about one minister, this is us as civil society taking the right path to empower women. Thank you. Isabelle? You want to take over there? Merci pour ce... Ça marche? Je pense que ça vient automatiquement. Oui, oui. Ça vient automatiquement. Donc merci pour ce premier jet, ce premier témoignage des politiques engagées au Canada. Vous mettez la barre très haut, donc on va voir si d'autres vont pouvoir vous suivre. Et donc je vais maintenant me tourner vers le représentant, l'ambassadeur d'Uruguay, et un peu voir avec vous, monsieur, vous avez récemment signé un accord avec le Chili, qui inclut justement aussi un chapitre sur trade et gender. Et donc, je voulais voir avec vous, peut-être par comparaison avec ce que nous a expliqué le ministre Champagne, comment le processus a été mis en place en Uruguay, how it was done as process in Uruguay, how do you feel that it will happen concretely in the implementation of this agreement, and how are for you the success or the problems in this regard? Muchas gracias a la UNTAC en primer lugar por la invitación y por la organización de este panel, y buenos días a todos y todas que están presentes. En primer lugar, agradecerle al ministro Champagne la alusión que nos hizo con respecto a Chile y el acuerdo con Chile, pero también vemos que sabemos que Canadá avanzó con Chile, o sea que deberíamos también agradecerle a Chile la política avanzada que tiene también en materia de desarrollo de la problemática de la mujer y sobre todo de la inclusión de un capítulo de comercio y género dentro de los distintos capítulos comerciales, en especial porque eso allanó mucho la discusión. No hay que la posibilidad que tenemos con Chile de que tenemos políticas con respecto a la situación de la mujer bastante similares. Además de que la presidenta Bachelet, como todos sabemos, había tenido cargos relevantes en materia de Naciones Unidas, ¿no? Como United Nations Women. En primer lugar, para Uruguay ha sido un gran avance el acuerdo con Chile. Una sola alusión, no teníamos que negociar en materia de bienes porque tenemos un acuerdo previo, que es el acuerdo comercial Mercosur-Chile. Entonces, todo el capítulo de bienes no fue parte de la problemática de la negociación de este tratado, de este TLC bilateral entre Uruguay y Chile. Entonces me dirán, ¿qué negociaron? Negociamos realmente las nuevas temas de la agenda comercial. Temas que Uruguay realmente no había tenido una participación muy importante. Y el acuerdo contiene capítulos muy distinguibles en esta materia. Por ejemplo, coherencia regulatoria, que es uno de los temas que se está debatiendo en todos los TLC, normas laborales, normas medioambientales, transparencia y corrupción, y también comercio electrónico, que
como ha planteado también el ministro Champagne, puede ser uno de los temas en el cual la mujer también podría superar rápidamente las barreras que le impone la sociedad. Uruguay tiene también una política muy de promover el ingreso del comercio electrónico dentro de las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio, así como el comercio de género. Yendo ya más hacia lo particular que nos plantean, evidentemente tiene un capítulo específico, como planteó Dunant, sobre comercio y género, es el capítulo número 14. Es la primera vez que se negoció un capítulo de este tipo y obviamente para nosotros es un gran orgullo y es parte de lo que tratamos de hacer a nivel nacional, las políticas nacionales en materia de equidad de género, de inclusión, tratar de trasladarlas también al ámbito internacional, pero específicamente al ámbito del comercio internacional. Ya sabemos que existen las normas en materia de derechos humanos, las distintas convenciones de Naciones Unidas, pero así como planteamos el tema de la inclusión debería también estar en el comercio internacional. Específicamente tiene un artículo que me gustaría leer, que es que va en principio con los objetivos de desarrollo sustentable, los objetivos 20 y 30, sobre todo el cumplimiento del objetivo número 5. Y el artículo 14.1.5 plantea: las partes reafirman su compromiso de implementar efectivamente su legislación, políticas y buenas prácticas relativas a equidad e igualdad de género, y de acuerdo con el cual las partes reconocen el comercio internacional como motor del desarrollo. O sea, ahí está bien claro la necesidad de la importancia que tiene el comercio para el desarrollo de los pueblos y de todas las sociedades, pero también que esto tiene que tener en cuenta las realidades nacionales y la equidad de género y la inclusión social. Son tareas que nuestro gobierno tiene como objetivos prioritarios, así como es también la erradicación de la pobreza, y sabemos que muchas veces las mujeres son las más afectadas por este tipo de problemática. Y otra de las innovaciones importantes que tiene el acuerdo es que crea una comisión de género dentro del acuerdo, que va a estar integrada por representantes gubernamentales responsables en la materia. Específicamente no estamos hablando tanto a veces de responsables en temas comerciales, sino muchas veces de los representantes de los institutos nacionales de las mujeres, que van a tener representación. Va a haber puntos focales en donde se van a intercambiar experiencias existentes entre Uruguay y Chile, y también este comité puede dialogar con la sociedad civil, así como nos planteó Isabel. Lo necesaria, muchas de estas políticas el Estado sabemos y lo reconocemos, no las haríamos si no tuviéramos muchas veces el empuje y la presión de las organizaciones sociales. Creo que, para concluir, crea un marco privilegiado para que, a través de la cooperación en los distintos estados partes, de este caso Uruguay y Chile, las mujeres puedan acceder y beneficiarse de los beneficios que da el Tratado de Libre Comercio. También hay un tema de transparencia, de información, así como también hay un capítulo de pymes, que también es importante para el desarrollo de las mujeres. Creemos que este acuerdo para nosotros, que sí va a tener, no ha sido, como me preguntaron al final y para contestar la pregunta, tampoco ha sido de fácil discusión en la interna del país. A veces es complejo hablar de nuevas dimensiones. No ha sido el capítulo de la mujer el más discutido, porque ahí hay un amplio consenso en la sociedad, pero otros capítulos, otras disciplinas han generado problemas al interior de Uruguay, y en realidad quizás el interés y el objetivo del Uruguay de ayornarse básicamente en las nuevas realidades y disciplinas del comercio internacional no es un tema que no ha sido debatido, básicamente. Pero creemos que en el caso concreto de las mujeres y de la inclusión social, Uruguay ya tiene una política bastante pionera en la materia, y solo para destacar que Uruguay fue uno de los primeros países que reconoció el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Eso se hizo en el año 1911,
y el sufragio universal desde el año 1934. Igual debemos reconocer que es una tarea permanente, que hay que trabajar todos los días y la sociedad a veces nos da casos de violencia que nos afectan. Pero en materia comercial creo que es un tratado innovador y me alegro que en este foro uno de los posibles, y esperamos, y Uruguay alienta, que uno de los principales resultados de la conferencia ministerial sea la declaración sobre la mujer, y sabemos que el ministro Champagne también ha trabajado mucho en ese sentido. Muchas gracias. No. Thank you very much. Muchas gracias, Embajador Cabral. Let me move immediately then to State Secretary Stenström from Sweden, and build from what we just heard. That chapter then deals with issues like equal pay for equal work, maternity protection for women workers, reconciliation of professional and family life, as we just heard. What is very interesting when it comes to Sweden is that the Sweden's government has been the first to establish really what we can call a feminist foreign policy to achieve gender equality by eliminating all forms of discrimination against girls and women in all areas. And that has included security, diplomacy, but also trade. And on trade, you have also been leading on the initiative on the global deal, which has to do with some of these issues when it comes to employment, so going beyond the ILO conventions and including issues like wages and conditions of employment. So the question here is, if you could help the audience and all of us understand how is it that you think that the WTO should take up on these issues, and why the WTO? And in that sense, what's behind that declaration? Gracias. Muchas preguntas. Gracias por la invitación. Thank you very much for the invitation. I'm in a bit trouble because there was one guy before me who took all my talking points. But it's always nice to have champagne for breakfast and champagne before lunch, and then we will have champagne after lunch. So thank you for your leadership and being here. I also have my fan club here at row 3, gender balanced. And we are very like-minded, and we are in this very special situation with the new trade deal between the European Union and Canada, which putting us in the front seat and also setting the standards, and that's what about trade. Sometimes I'm asked, why are you not pushing harder for labor issues in trade accords and trade deals? Because we are a free trading nation, and we see a great responsibility for the national governments and the national parliaments actually to set really tough standards when it comes to environment, to the labor. In our case, it's actually not the politicians, it's actually cooperation between the business and the trade unions, and sustainability should be respected by the trade deals. So when we're speaking about gender, it's important to understand that the journey we have been in for only one generation actually should be respected in trade deals. And it's not in the trade that we actually are best suited to drive the development, because we can all see in this arena here at MC11 that not so much is happening. So that would be very pessimistic if we put all the challenges for gender into the MC and the WTO. But of course, it's important that we always think about how is trade affected men and women, because in all issues we are affected differently. Our feminist foreign policy, I'm representing a feminist government. We are structuring this in 3 R's. It's the rights, it's the representation, and it's the resources. And rights was very well spoken about here before, about the human rights, and that's of course the very core of all issues, and should also be respected in the trade deals. Representation is, of course, who takes the decision. How were the representation yesterday when we opened up to the WTO? Who are we listening to? It was most men, and trade ministers are most men. And when I go on business trips with my fellow Swedish companies, it's mostly men. When we went to Germany with our trade delegation, it was only men. I mean, this is a serious problem still. And Sweden is considered to be one of the most gender balanced nations, which tells us that we have a long journey to go. Hey, resources is about how we distribute, and that was well spoken about Minister Champagne.
That's about the statistics. So we actually know, as decision makers in the governments, how are trade affected? How are all our budgeting in my government? Before I go to the Minister of Finance, because all ministers would like to have resources and when we have good projects we would like to have funded. Before I go to my Minister of Finance, I have to make a proper study. How is this proposal affecting men and women? Because we know it's affecting differently. If I haven't done that work, I'm not giving the word. And that goes for all the ministers in the government. And that's a very clear message from my Prime Minister. And this goes for all issues. And then we have to make sure that we also have the statistics. We have an awful lot of statistics and numbers in my government and developed country. But still, I'm surprised how many areas which is not yet covered. So in a couple of years, Champagne, I will give a task to my Director General at the Swedish National Board of Trade to see how are we doing between Sweden and Canada. Who is affected and how differently are we affected? And then we follow up, and then we come back with more Champagne after that. Thank you. Thank you. Isabelle. Oui, merci en tout cas pour ces 3 R, Rights, Representation, Resources. Je vais d'abord voir s'il y a une équipe finlandaise dans la salle avant d'interroger Madame l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a une équipe de Finlande dans la salle? Allez, levez les mains, sinon... Bon, voilà, parfait, merci, ça va. Ah, c'est bien. One man and one woman. Perfect, perfect. Madame l'ambassadeur, nous savons que la Finlande, d'ailleurs un peu comme la Suède, depuis très longtemps, a pris le lead sur toutes les questions de genre, de représentation dans les trois catégories qu'a indiqué notre collègue suédois. Et donc je voulais voir avec vous, qui est un peu le leader, est-ce que pour vous c'est assez? Est-ce que on peut faire plus, ou comment votre expérience vous amène à dire qu'il faudrait peut-être faire de la conditionnalité dans les accords commerciaux? Peut-être qu'on devrait aller plus loin et pas seulement avoir un chapitre sur le gender et sur un certain nombre de choses, mais les conditionner de manière à ce que ce soit obligatoire. Un peu comme ça vient d'être dit, le gender mainstreaming, ça veut dire quoi? On ne peut pas venir au Conseil des ministres si on n'a pas une note avec les effets genre de toute décision ministérielle. Est-ce qu'on peut dire qu'on devrait faire la même chose pour les accords commerciaux? Tout point de l'accord devrait contenir du gender mainstreaming et pas seulement un chapitre sur le gender dans l'accord commercial ou dans la réforme économique. Question. Thank you. Let me start by saying hello to you. It's good to be here. Thank you for inviting me too. I mean, actually, I'm representing my minister who's supposed to be a man. Nowadays, some people ask always, do you still have men in your government? And we do. There's Protection of the minority. Yes, exactly. The thing is, I wanted to tell you a story of Finland, because I think that actually gives you a short history. We have been celebrating, or we are celebrating, our centenary this year. Finland became independent exactly 100 years ago in December 1917. Already 10 years before that, 1906, we granted equal rights for women and men to participate in elections, to be elected and to vote. So this is the history for us in gender issues. And our story is quite clear, and it can be used as an example also for many countries, many LDC countries. We were very poor when we got our independence. We were a very agrarian country, very poor country, underdeveloped in that respect. And in 100 years, we've done what we've done. We have a tough history, several wars, civil war, 2 wars during the Second World War. And we didn't have a choice, actually. We had to take the 50% of the team on board immediately. And that was kind of natural, because the society could not have been built with women, that's for sure. And that's why we developed the society, daycare, everything. And that's in a way the background. So we take it for granted, and still I agree with my Swedish colleague that there's a long way to go. That's why we try to be a champion for this. Unfortunately, the declaration of today, we cannot
be one of the signatories because the EU is still thinking about issues, but otherwise we are behind the declaration, and we've been discussing this in Geneva very, very much. Why the conditionality, what can be done? Actually, of course, I mean, the people say that, does it help now? I mean, the declaration, is it just political? Is it something that really can be used? Yes, I believe it can be used, because I don't think we need, strict rules for gender equality. It's about attitudes. It's about understanding also what does it mean, and in practice, because gender equality it is not just a matter of fairness and justice. It makes economic sense, as was said here in previous statements. And this is something that, that we bring up every time. And what I understand, of course, that we have to have rules, and as was mentioned here by Uruguay, that we have this in our free trade agreements, and that's for sure. But we have other issues which, when we think about gender equality, we have other chapters: sustainable development, we have freedom of association, we have equality chapters in the free trade agreements, which also have a link to empowering women and taking the half of the team on board. So we have to look at these issues also in the big picture, and not just to think that it is about mentioning women, etc. Genders are equal, and that has to be in a way taken into consideration. Plus, of course, that this is a long road. This is a start, and we are very proud to be here today, endorsing the declaration also together with our partners, because we have to start from somewhere also. Not all people think like we do in this panel. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador Hakala. Vamos a volver a América Latina, que es una realidad bastante heterogénea en esta materia. ¿Esto funciona? Sí. Okay. Y lo que quisiera entonces es traer al panel a Alicia Bárcenas y preguntarle que nos sitúe en la realidad latinoamericana, donde al menos un 30% de las mujeres no genera ingresos y no participa realmente con una autonomía en la economía, en las economías nacionales. Muchas de ellas, 50%, ni siquiera participan realmente de los mercados laborales, son un gran componente de la informalidad. Pero además Alicia ha sido una gran abanderada del tema del objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, y ha estado detrás de lograr ese objetivo, que ha sido catalizador para la acción en este momento. Entonces, ¿cómo ves particularmente, Alicia, que las normas comerciales ahora sean sensibles al tema de género? Me parece... Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. También tengo mis fans, por favor, pero ellos son he for she, o sea, son hombres que están a favor de las mujeres, eso es muy importante. Creo que me gustaría plantear, en América Latina y el Caribe venimos trabajando en estos temas hace 40 años, que se hizo la primera conferencia regional de las mujeres en Cuba, y desde entonces nosotros venimos trabajando en este tema. Pero el parteaguas en realidad fue la cumbre de Beijing, donde se plantearon 3 cosas que tenemos nosotros en la CEPAL realmente trabajando muy duro para generar datos. Porque lo que hay que hacer primero es romper el silencio estadístico que existe y desagregar. Hay un silencio estadístico, hay una evasión de no medir, y lo que no se mide no importa o no se toma en cuenta, y esto es muy importante. Nosotros trabajamos en 3 autonomías. Percibimos que las mujeres requieren 3 autonomías: la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política. La autonomía económica, que es la que se vincula al tema de comercio, es en donde nosotros tenemos información muy concreta en relación a
las mujeres y el mercado laboral, cómo funciona esta relación, este eslabón entre las mujeres y el trabajo. Ya no le llamamos empleo porque se decía que muchas mujeres no trabajan y nosotros estamos en contra de ese término porque las mujeres trabajan. Lo que pasa es que hay mujeres que no reciben remuneración por el trabajo que hacen, pero las mujeres trabajan toda la vida. Lo que pasa es que no se les reconoce ese esfuerzo. Y hay muchas mujeres que al final de su vida están empobrecidas, sin pensiones, sin nada, pero trabajaron toda la vida en realidad. Entonces nosotros le llamamos trabajo. Y hemos hecho un trabajo muy concreto también para saber el trabajo remunerado, cómo se está comportando esta situación en América Latina. Y vemos lo siguiente, las mujeres alcanzan un promedio de casi 9,6 años de estudio, comparado con 8,8 años de estudio de los hombres. Es decir, las mujeres están mucho más preparadas hoy día para ingresar al mercado laboral. El problema es que enfrentan una barrera muy grande social y es que la economía del cuidado las obliga a permanecer en el hogar cuidando niños discapacitados, etcétera, y sin remuneración. Entonces, Uruguay, yo quiero señalar, tiene uno de los programas más interesantes porque ha incorporado en su estrategia nacional la economía del cuidado como un factor fundamental. Eso significa liberar el tiempo de las mujeres. El tiempo es fundamental porque las mujeres necesitan tiempo para entrar. Bien decías tú, solo el 50,8% de las mujeres participa en el mercado laboral comparado con el 79% de los hombres. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una mujer entra al mercado laboral, recibe 82% menos salario que el hombre, a un trabajo equivalente, al mismo puesto, misma situación laboral. El hombre recibe 100, la mujer 82. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer los gobiernos a nivel nacional, pero también creo que los acuerdos comerciales, que también hablan de mecanismos laborales, deberían garantizar que las mujeres y los hombres tengan los mismos salarios, tratamiento equitativo ante esto. Nosotros observamos que en la autonomía económica hay otro factor muy interesante que es el siguiente, la inclusión financiera. Hemos hecho un estudio muy interesante con la supervisión de bancos de Chile y hemos visto cómo se comporta el crédito y los mecanismos financieros en relación a la mujer. Bien interesante. Primero, las mujeres tienen menor acceso al crédito, entonces es otro tema que tenemos que trabajar con la banca, ¿no? Porque finalmente el acceso al crédito es lo que les va a permitir ser emprendedoras o no, o participar en la comercialización. Tienen que tener fondos para trabajar. Y observamos algo muy interesante. El microcrédito, sí. Pero a las mujeres las ponen en el micro todo, en el microfinanciamiento, en el microcrédito, en las microempresas. ¿Pero por qué? O sea, digo yo, ¿no? De verdad, todo es micro para no, ¿qué pasó? Digo yo, no, las mujeres también queremos estar en la macro, en las macroempresas, en la top de la top. Queremos que se rompa el techo de cristal, queremos que se quiten del camino los gatekeepers, ¿no? Que sobre todo en las empresas de tecnología digital, acabamos de terminar un estudio que muestra claramente que las mujeres tienen 3 barreras. Por supuesto, el techo de cristal, que bueno, hay que romperlo. Segundo, los gatekeepers, que son ingenieros jóvenes, a veces jóvenes, que no dejan pasar a las mujeres a los puestos ejecutivos. Que las mujeres se queden sirviendo el café, haciendo el trabajito de abajo. Cuando me dicen cuántas mujeres hay en CEPAL, muchas, pero yo lo que quiero es que estén en puestos directivos las mujeres, porque claro que tengo muchas mujeres, las secretarias, etcétera, pero no, yo creo que eso tiene que cambiar. Pero bueno, a lo que te quiero llevar es a que me parece que tenemos que romper esas barreras y la otra es esta de que las mujeres tienen que salir rápido del trabajo porque tienen que llegar a casa, hacer un montón de cosas y los hombres tienen más tiempo para quedarse en la oficina. Eso lo vimos en este estudio digital. Entonces las empresas dicen, no, yo prefiero un hombre porque se va a quedar conmigo hasta las 9 de la noche, las mujeres se tienen que ir a las 6, ¿no? El rush hour, tienen que salir corriendo. Entonces estos fenómenos son los que tenemos que romper. Y por otro lado también, o sea, la inclusión financiera que nosotros hemos evaluado nos llevó a la siguiente cosa, a un dato muy importante. Resulta que las mujeres cuando piden un crédito
lo piden para bienes de capital, para patrimonio, es decir, para bienes perdurables, ¿no? Y los hombres, piden créditos más para bienes de consumo, autos, juegos, o sea, verdaderamente hay yo no voy a decir que sea para eso siempre, pero hay un porcentaje muy importante. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es medir, como propone la declaración, ver cómo está nosotros en América Latina tenemos un observatorio de género en donde tenemos, para todas las estadísticas que estamos haciendo, tenemos que desagregar entre hombres y mujeres. Y esa desagregación nos ha llevado a conclusiones importantes. Por ejemplo, los eslabones críticos educativos, laborales, salariales, ese círculo vicioso tiene que romperse. Nos ha llevado también a entender en qué industrias, en qué sectores las mujeres tienen ventajas comparativas. Sin duda, el e-commerce es un mercado de mujeres, de verdad. Es decir, una mujer está en su casa y dice, yo voy a pedir una licuadora, ¿no? Y quiero que me la traigan mañana. Muy bien, ¿a quién se la pide? Pues a Amazon o no sé a quién. Bueno, y se la traen al día siguiente. Ahora, ¿estamos preparados en América Latina para hacer eso? No. El único que funciona en América Latina, latinoamericano, es el mercado libre. Y más o menos, porque el mercado libre no opera en todos los países, qué sé yo. Pero el e-commerce es una gran ventaja para las mujeres, porque les va a ahorrar tiempo, espacio, eso también lo vimos, ¿no? El Internet de las cosas, sin duda. O sea, que yo pueda conectar mi lavadora desde aquí, maravilloso. Es decir, que no tengo que ir a mi casa a conectar la lavadora, de verdad, no es broma. Es decir, la tecnología digital es un enorme potencial para la igualdad de género. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos a acceso a trabajo remunerado, a salarios equivalentes, a realmente tener claridad en las estadísticas y ver en qué empresas son donde están las mujeres operando, trabajando, en qué niveles, que las empresas reporten, eso es lo que también dice la declaración, que haya un reporting muy claro de cuáles son las mujeres emprendedoras, la identificación de las barreras, la inclusión financiera. Estos son el tipo de cosas que tenemos que mirar. Obviamente nosotros trabajamos, además de la autonomía económica que le damos muchísima importancia porque creemos que es la emancipación verdadera, digamos, de la liberación de las mujeres pasa por la vía de la economía, pero también sin duda la autonomía física, es decir, el tema del acceso a la salud sexual y reproductiva. Muchas de nuestras jóvenes en América Latina pobres tienen embarazos adolescentes, antes de los 16 años ya son madres y quedaron confinadas aún y ya no pueden avanzar. Son de los hogares pobres, entonces nuestra región se está reproduciendo en los hogares pobres, ojo, alerta. Y la pobreza por eso tiene rostro de mujer. Ante 10 hombres pobres, hay 17 mujeres pobres, tenemos un índice de feminización. Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar con seriedad y creo que pasa por romper estas barreras. Y en la autonomía política, sin lugar a duda, tenemos que ir hacia mujeres a mayores puestos, a tener más acceso a toma de decisiones políticas. Y tengo que decir que América Latina no está tan mal, ¿eh? Tenemos el 23% de las mujeres participan en las cámaras de diputados, en los parlamentos, ¿no? Somos la región donde hay mayor participación de mujeres en los parlamentos, más que Europa, más que Estados Unidos, más que Canadá. En donde estamos pésimo es en las autoridades locales, ahí muy pocas mujeres. Y por supuesto en los negociadores comerciales. Perdón, yo veía la sala ayer y decía, hello, o sea, muy pocas mujeres, ¿no? Y deberíamos optar por decir, no me suba a un panel si no hay por lo menos una mujer, ¿no? Pero hay paneles donde todos son hombres, no. Tampoco queremos paneles de solo mujeres. Qué bueno que tengamos aquí caballeros que estén trabajando en estos temas. Yo me quedaría por ahí, yo diría que debemos hacer justamente datos. Lo que no se mide no cuenta. Y las mujeres tenemos que mira, lo que dijo Madeleine Albright, hay que traerlo aquí. Hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no ayuden a otras mujeres. Yo creo en eso verdaderamente. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por esa presentación.
que además amplía el tema de una manera muy importante a otras materias. Simonetta, I'm going to turn to you, and you've been doing very important work to try to really move this issue of gender and trade, the linkages to particularly negotiations on international trade. In your view, why is that this has changed in this way now? Why is it that when we were doing these studies back in 97, 2000, beginning of the Doha round, so on, it was so difficult to talk about all these issues, and now we are where we are? And particularly, what do you think the UN has the UN played a critical role here? Thank you, Ricardo. Yes, I think now we are experiencing a completely different approach to have gender considerations discussed when we discuss trade issues. When I started working on this issue was around 7 years ago, and the attitude was completely different from what it is now. That is much more open. Now, what has been happening in between in this kind of time span that is relatively short? I think there are more women who are involved in trading internationally. We know that about 1/3 of small enterprises are owned or managed by women. There have been a campaign by the civil society about the relevance of discussing gender equality in the overall debate on development. I think also there has been a kind of reaction, a backlash to globalization, because many people feel that globalization has left many people behind, and among those who have been left behind, there are women and girls. So there has been a call to really make trade an instrument for development, and for doing so, you need to have everybody on board and to make sure that everybody benefits from the new opportunities that the trade is offering. But I also think that there was a lot of research work, a lot of intellectual reflection on these issues, and I think UNCTAD, ICTSD, the World Bank, other organizations, think tanks have been working on these issues. For instance, when we started in UNCTAD working on trade and gender, the first thing we did was a series of country case studies. And the purpose was to see what has been the impact of trade liberalization on women, especially through labor. And then we, as it has been mentioned already, we saw that, of course, trade has a different impact on women and men because they have different roles in society and in the economy. So they cannot benefit on the same way because they don't have the same position in the economy and in society. And then we discovered many interesting things. For instance, we looked at the 2 countries we worked with were Uruguay and Angola. So you cannot imagine 2 countries that are more different from all possible points of view. But still, both countries export commodities. And we saw that countries that have a strong export strategy based on commodities are countries that don't leave many opportunities to women because commodities is a man-intensive activity. So we worked with Lesotho, and we saw that thanks to the AGOA, the preferential treatment Lesotho exports have to the United States, many job opportunities were open to women. But at the same time, the kind of work these women had was a work that didn't lead to any skill development, career development. So looking at country experiences, we learn a lot on the real impact of trade liberalization and trade policy on women. And then we moved to regional studies. And for instance, we are working with the Eastern African community, and we saw that the regional integration has had different impacts on women. Also,
because of the functions they perform. So not only the sectors where they work, but also if they are kind of blue-collar or white-collar workers. So as Alicia said, the more you work, the more you look at what are the impacts, the more you can have policies that are attuned to the needs of women and to knowing where they are and what they are doing, in which sector they are, and what are the functions they perform. So I think more people, more organizations, more countries work on these issues and put together data and lessons, the more trade policy may become gender sensitive. Thank you. Thank you, Simonetta, and thank you for bringing in that dimension from the LDCs to this discussion, which is also fascinating and absolutely critical to this debate. Isabelle? Oui, alors, après ce premier tour, je vais revenir vers vous, Monsieur Champagne, sur deux choses. La première, c'est, pensez-vous que la déclaration... Microphone, non? Moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est le micro. Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Plus ou moins. Non? Essayez encore? Ah, ok, voilà. Non, Ça marche, ça remarche? C'est bon, je viens là. Oui, donc Monsieur Champagne, je voulais vous demander, après ce premier tour d'échange, et je trouve que voilà, on a des angles assez complémentaires et différents en même temps. Qu'est-ce que vous pensez, premièrement, de la déclaration qui va être en principe présentée et soutenue par un nombre important de pays? Je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Madame l'ambassadeur nous expliquait que pour elle, c'est avant tout une question d'attitude aussi. Il ne faut pas nécessairement forcer la conditionnalité, mais c'est de changer petit à petit les mentalités, surtout quand on regarde les pays en voie de développement que Simonetta évoquait. On part parfois de beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus... Voilà, il faut prendre du temps et le chemin nécessaire pour mettre tout le monde à bord. Donc comment, pour vous, vous pouvez utiliser cette déclaration pour en faire quelque chose dans vos choix, dans vos accords internationaux, au-delà de ce que fait déjà le Canada pour son propre pays. Mais ça, vous nous l'avez expliqué. Voilà, c'est plutôt... Est-ce que c'est un levier pour vous? Comment, dans vos rapports et vos relations internationales de commerce avec d'autres qui sont moins avancés que vous? Certainement. Je ne sais pas si ça fonctionne fort. On aurait aimé qu'il y ait l'ensemble des pays parce que, comme on se dit au départ, on est en 2017, alors je pense qu'une déclaration, ça a toute sa place, mais bon, quand même, on a beaucoup de pays qui ont accepté de participer. Et moi, je pense que ça amène un momentum. Vous savez, dans la vie politique, comme en affaires, on doit voir aussi certains des accomplissements, non seulement sur une journée, mais moi, souvent, le commerce, c'est sur des décennies. Alors, je pense que la marche, elle commence, elle est enclenchée dans plusieurs pays. On a eu beaucoup d'exemples ici. Et notre rôle, je pense, c'est de continuer. Vous savez, moi, je parle d'expérience, c'est beaucoup plus facile de ne pas parler de ces questions-là quand on veut parler de commerce. Il y a plusieurs pays qui sont encore à dire que le commerce, ce n'est strictement qu'une question de chiffres. Nous, on dit le commerce, c'est strictement une question de personnes. Et parce que d'abord, ce qu'on fait, c'est pour améliorer la qualité de vie des gens, pour être le plus inclusif possible, parce que dans le fond, si on ne fait pas ça, on se rend compte qu'il y a une dichotomie, il y a toutes sortes de montées de populisme dans le monde, parce que les gens ne se reconnaissent pas. Et quand on laisse 50% des gens à ne pas se reconnaître, bien évidemment, on s'en va dans une direction qui cause problème. Alors moi, je vois la déclaration comme une bonne chose. Je pense que tous et chacun, et non seulement ceux qui sont ici, mais surtout ceux qui sont avec nous dans la salle, on a tous un rôle à jouer. Il y a plusieurs ambassadeurs ici sur ce panel-là, mais on est tous ambassadeurs. Parce que si on est ici ce matin, c'est parce qu'on croit qu'on commence une marche ensemble qui va nous permettre justement d'augmenter les standards d'une fois à l'autre. Vous savez, quand l'Uruguay, que je dois saluer, qui a été le premier pays avec le Chili, ils ont fait le premier pas. Moi, j'ose penser que le Canada a peut-être fait le deuxième pas, mais il reste énormément de pas à faire pour que tout ça, ça devienne non seulement une marche à deux, mais une marche ensemble où on arrive à convaincre d'autres pays qui,
pour des raisons des fois idéologiques, pour des raisons des fois, j'allais dire, qu'ils n'ont pas encore compris tout à fait que ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais que ça a énormément de sens économique. On a eu des exemples très concrets. Il faut arrêter de voir les femmes entrepreneurs dans le micro, mais bien les voir dans le macro. Ça, j'aime cet exemple-là, de voir comment on peut le faire. Et moi, je continue. Il nous reste encore quelques heures pour essayer de convaincre d'autres pays de se joindre à nous. Et je pense que la loi des grands nombres fera que ceux qui décident de ne pas se joindre à nous auront à répondre. Vous savez, quand on a commencé, c'était à nous de répondre pourquoi on voulait inclure le genre dans les discussions de commerce. Quand on est 120, on me disait qu'on était 120, peut-être qu'on est un peu plus ou déjà à cette heure-là. Mais si on est 120 à parler d'une voix, moi, je pense que maintenant, on a renversé le fardeau de la preuve. Ça sera aux 40 autres à expliquer pourquoi eux pensent qu'on ne devrait pas parler de genre dans le commerce, parce qu'on aura démontré que la vaste majorité des pays considèrent qu'aujourd'hui, on peut faire mieux et que c'est la bonne chose à faire. Alors moi, j'invite tous et chacun, on est tous ambassadeurs. Il nous reste quelques heures pour essayer d'amener nos autres collègues et vraiment leur montrer que c'est plutôt une opportunité qui s'offre à eux. Moi, je dis souvent, c'est pas en anglais, on dit opportunities versus challenges. Moi, je dis souvent, c'est une grande opportunité qui s'offre à nous d'avoir un commerce progressiste, puis un commerce qui s'adresse à tout le monde. Alors, ensemble, je pense qu'on va y arriver. Et tournons le fardeau de la preuve. Moi, à partir de 5 heures ce soir, je demande aux autres de répondre. Ce n'est pas à nous de répondre pourquoi nous, on pense que c'est la bonne chose. Ça sera probablement à eux de démontrer pourquoi ils pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, merci, ministre. Lo que vamos a hacer ahora, porque el tiempo es muy corto, yo pienso, es enfocarnos en esa pregunta. Entonces, ¿cómo es que la declaración realmente de esta tarde avanza realmente los temas en sus propios países, pero también a nivel internacional? Embajador Cabral. Muchas gracias. En primer lugar, estoy un poco tocado por lo que nos dijo Alicia. Yo quería aclarar que estoy en nombre del ministro y que la negociadora principal de Uruguay en la negociación Mercosur-Unión Europea es mujer y realmente tenía que estar ahí. Yo personalmente cuando me pidieron, no yo sé cuál es la intención de Alicia, pero quería destacar que nosotros tenemos negociadoras principales que son mujeres y notaba un poco esa incompatibilidad, pero como es una delegación chica, no voy a entrar tampoco en la competición con mi amigo de Canadá o de Suecia sobre la hinchada. Estoy seguro que no hay no seguro no, pero creo que hay pocos uruguayos sentados en la audiencia. Al menos de mi delegación no hay nadie porque somos una delegación chica, pero seguramente tengo el apoyo de mis hermanos rioplatenses argentinos que también nos están acogiendo aquí. Bueno, sobre la pregunta específica de Ricardo, yo creo que está muy bien respondida por el ministro Champagne, pero creo que él ha sido un poquito tímido y no le ha puesto, no ha querido ganarse su propio apoyo. Yo en el día de ayer recibí de la Embajada de Canadá un mail conteniendo la declaración. Veo que Canadá está muy proactivo. Agradezco mucho el haber recibido directamente y personalmente a mi email el mensaje enviado por la Embajada de Canadá en Montevideo. Y tuve oportunidad de leerla. Es una declaración realmente muy ambiciosa, como deberían ser las declaraciones. Quisiéramos, Uruguay obviamente que va a apoyar toda la declaración, pero quisiéramos que quizás el tema entrara por algo más importante que una declaración, pero como nos han dicho acá los colegas, inicio tienen las cosas, es un largo camino que estamos recorriendo y creo que el tema de la igualdad de género va ganando cada día más relevancia en la agenda comercial. Aparte de leer una serie de objetivos que tiene que son muy buenos, loables y apoyamos. En el tipo de Uruguay también tiene tareas de difusión, seminarios que me parece que son muy importantes para transparentar la realidad del comercio y el empoderamiento de las mujeres, la inclusión social. Voy a leer algunos de los temas que están hablando que se desarrollarían a nivel de seminarios, promoción de emprendimiento femenino y comercio, identificación de barreras que limitan la participación de mujeres. Estábamos hablando de la base de datos, hay un montón de barreras capaz invisibles que no vemos, que no ayudan a la participación
de la mujer en igualdad de condiciones en el comercio y de beneficiarse de la globalización, como hablamos. Promoción de medidas de inclusión financiera, creo que Alicia fue muy claro en eso, de los micro y macro emprendimientos, pero hoy en día vamos avanzando hacia una economía digital. En nuestro país reconozco que tenemos todavía un déficit en lo que tiene que ver con la inclusión financiera de la mujer. La pobreza, como dice Alicia, en mi país al menos se está reproduciendo básicamente en las capas más jóvenes y la población de Uruguay, que no crece mucho, tiene una estructura muy europea. En general, las tasas de fertilidad más grandes están en las clases más pobres. La inclusión de empresas en las pymes, ese es un capítulo muy importante. En nuestra economía la mayor parte de las empresas son pymes, la participación de la mujer en las pymes también y tareas específicas de facilitación de comercio. En líneas generales creo que va a ser un gran avance, creo que tenemos que reconocer la tarea también que hizo la presidenta de la conferencia ministerial, la señora Susana Malcorra, y ojalá que a las 5 vamos a estar junto a ustedes apoyando y defendiendo esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, embajador. Je me retourne vers notre collègue suédois. Monsieur Strenson, est-ce que vous, en fonction de ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a certaines expériences suédoises que vous voudriez mettre en avant ou comme étant des expériences qu'on pourrait reproduire sur les impacts indirects et non visibles, au premier chef en tout cas, sur les femmes que peuvent avoir certaines décisions en matière économique ou commerciale. Bon, ceci dit, si vous voulez réagir sur toute autre chose, vous êtes bienvenue. Hein. Sorry, my French is weak or non-existing. So once again, jealous on Champagne, living in a country with both languages from the beginning. I mean, we have a lot to share, but it took us one generation. And it was a little bit too long, and it shouldn't take that long time. Yesterday we spoke about the fossil fuel subsidies. It's also taking too long time. And we as decision makers and politicians has to show much more leadership and back to the narrative of yes, we can. And Sweden in gender, we can say yes, we can, even if we have a lot of challenges to go. When I was born in the mid-70s, we had actually a limited availability for parental leave. And my father asked his boss in one of the biggest insurance companies that I would like to stay home for 2 weeks with my son. And he got the question from the boss, would you like to work or would you like to keep your job or what is this? He actually decided to stay home with me for 2 months. But that was, I mean, this is the mentality, which was in the 70s in Sweden. Now we have 13 months. It's individual rights for the father and the mother. I took 50% of my share for my two lovely daughters. But still, we have a long way to go. 28% of the fathers, even if it's individual distributed 50-50, takes out the parental leave, the postnatales. So this is political decisions, and we have to show the way. We have a quota, 3 months for the father. So if I don't take it, I can't transfer it to my wife. So that's how it works in Sweden. But this is debated, and the whole gender policy debate is about power. And right now, more men are in power, and to leave power hurts. So this is about the decision-making in companies and in politics. And the big shifts came when I was born in the 70s. It was the individual income taxation, it was the parental leave, and the elderly care. Because there is, as our friend said, it's a lot of jobs being done at home, but it's not paid. And when I look at the statistics now, we are all-time high in Sweden when it comes to employment rate. And now I'm talking about employment where you're getting paid and you pay tax. And the separation is 79% female employment and 83% male employment rate. So it's fairly well distributed. But hey, there's still a gap. And on top of that, you have a wage gap. And if you take this gap and for your whole lifespan, it's about 13% of a lack of income for the female and in pension and so on. But we have come a long way. And to have 79% employment rate
I have fellow members in the European Union which are below 40%. And there is no shortcut having high growth, as we have in Sweden right now. We have enjoyed more than 3% growth rate. And the main reason for that is that we work a lot, both men and women. And that is creating resources. And then I'm back to the old narrative. How do we distribute this narrative? And we unite on so much. Let me say that I don't really agree that at least in Sweden, that women are more badly affected by free trade arrangement. I think it's actually the contrary. What I see is that the women and girls are much better educated, better scores, more modern, more prepared for the modern economy. So what we see when we have a pressure of globalization and new technology is that the old industry is put on heavy pressure. So there are actually more men in Sweden which are left behind. And that's the main reason why we also see populistic parties, like in Sweden, where most men is actually voting for them, because they feel scared as hell for the future. Look at the life expectancy in the United States. You see the tendency for white men, for Hispanics, and for blacks. That, those who are badly affected now is actually the white majority people. And we have to realize that we have to deal with both these issues, actually, to actually put forward a progressive gender policy also for the future. And this is mainly, as I said before, domestic policies in Sweden. So it's worth Googling what we have done and check the statistics at Eurostat. It's a lot of numbers there. Thank you, Oscar. Now, time is a tyrant, and so we really have 5 minutes, and we want to come back to Ambassador Hakala, to Alicia Bárcenas, and to Simonetta, so that's a challenge. And of course, I would probably have to apologize to the audience because we didn't turn to you for questions. But it's been an incredibly rich session. Alors Isabelle, si tu veux, je te propose qu'on va tout de suite nos invités pour faire les remarques finales, et puis tu peux conclure. On fait comme ça. Alors, Ambassador Hakala, if you'd like to now provide, from the Finnish perspective, some ideas, particularly on the development dimension that you've been championing on this trade and gender. This is working? Yeah. We could have speak in Swedish with my Swedish colleague to bring in the fifth language in this discussion. No, what I want to say actually is that, money talks, trade matters. If we talk about gender equality and development, as I said, I think that yes, of course, that goes without saying that we need certain chapters, certain, so to say, rules and frameworks to advance gender equality and women's empowering in trade. That's for sure. But then it is about also attitudes. When we think about trade and women's role all over the world, women are doing that to some extent, And in export-oriented countries like Finland is, for instance, the women's role is very important. We try to show our example also in the projects, in the development cooperation, what we are doing. So it's kind of capacity building, training, showing as an example. As I said, my country is not perfect, was not perfect, but we have worked hard to get there where we are. And one thing which I see very promising, and I've been working in Asia a lot also, that e-commerce is a promising issue. As was mentioned here also earlier, that e-commerce is something which is promising for women because we have cultural backgrounds, all of us. And in some countries, it's just easier, not just to buy, but to produce and sell as an entrepreneur. And it is important that we have these channels. And that's why, personally and nationally, I feel very, very sad that we cannot discuss e-commerce
on the other side of the road. To that extent, we should be, because as you said, Minister, that it is 2017, almost 2018, we cannot afford this, in the future. And that's why it is important. We take it up in every single issue we are doing in our development aid, in capacity building, participating in different programs. It's not enough, but it's a good start. Thank you. Thank you. Isabel, or would you go straight to Alicia, as you wish? Très rapidement, avant de donner Oui, la rapidement. parole à Alicia qui terminera Je voulais juste je pense que ce que vous avez dit sur l'e-commerce et le fait qu'on ne peut pas le discuter ici un peu plus loin, ça nous appelle aussi un peu comme la marche que nous devons faire sur le gender. Nous sommes convaincus que l'e-commerce est un instrument qui peut être très précieux pour les femmes et en particulier pour celles qui pourraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, il y a des résistances pour le moment pour faire là-dessus un grand accord. Et donc, je pense que nous devons avancer par étapes dans d'autres lieux pour démontrer ou faire la démonstration de ce que le e-commerce peut apporter, à certaines conditions, bien sûr, parce que ce n'est jamais le e-commerce tout seul, mais c'est le e-commerce vraiment dirigé vers celles qui sont les plus exclues du marché qu'il peut apporter des solutions. Donc, on a encore du chemin à faire pour pouvoir faire peut-être un jour ici un accord sur cette question. Alicia, pour terminer, je pense que Madame l'ambassadeur nous disait, au fond, la Finlande a eu, à une époque, il y a 100 ans d'ici, voilà, la situation n'était pas la même et on a mis tout le monde à bord. On sait que souvent les femmes sont dans le secteur informel. Elles sont dans le secteur où on ne les voit pas. Elles travaillent, comme tu l'as dit, énormément. Elles finissent avec peu de revenus. Comment est-ce qu'on peut faire que lorsqu'on formalise un secteur, les femmes ne disparaissent pas? Parce que souvent comme ça, elles sont dans l'informel et puis quand ça devient formel, qu'on crée des entreprises, qu'on fait de la les femmes disparaissent. Et ce sont les hommes qui réapparaissent, je dirais, dans le secteur dans lequel on a voulu formaliser les choses. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour, là aussi, empêcher qu'elles ne restent de façon trop longue et trop permanente dans l'informel, n'apparaissant pas ni dans les chiffres, ni dans les données? Bueno, efectivamente, digamos, 1 de cada 5 mujeres cotizan, están en el trabajo formal, ¿no? Más de la mitad de las mujeres que trabajan con salario, me refiero, están en sectores de muy baja productividad. En parte también tiene que ver con la estructura productiva de los países. O sea, creo que los países tenemos que hacer un esfuerzo por diversificar nuestras economías. Ya lo decía la colega de UNTAD, mientras nuestras economías se basen en sus exportaciones solo de commodities, ¿no? Creo que en el caso de la minería, bueno, las mujeres tienen poca participación si son solamente extractivas. Si ya le damos valor agregado, estamos hablando de otra cosa. En el sector agrícola creo que hay oportunidades inmensas de nuevos nichos de mercado donde las mujeres están teniendo un papel muy importante. Pero yo quería decir que con base en la declaración, creo que lo que tenemos que hacer, y tenemos, porque creo que organizaciones como la mía, el ICTSD, UNCTAD, todos nosotros tenemos que ponernos al servicio de la declaración. Y creo que una forma de hacerlo, nosotros tenemos la Conferencia de Estadísticas de las Américas, donde, por cierto, Canadá quedó en el Bureau ahora, el Stats Canada, entonces, porque es de todas las Américas, creo que ahí hay que llevar este tema. O sea, hay que meter a nuestros institutos de estadística a trabajar en esta conexión comercio-género, de manera específica, crear, por ejemplo, un grupo de trabajo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en la Conferencia de Estadística sobre género, pero deberíamos abrir una sobre comercio. En las cadenas de valor, por ejemplo, nosotros estamos haciendo trabajo sobre los insumos producto, la cadena de valor. ¿Cuántas mujeres participan en cuál parte de la cadena, haciendo qué? ¿En servicios? ¿En qué? Porque las mujeres muchas trabajan en servicios. Y ahí podemos identificar las barreras también. Es que no tienen crédito, es que no tienen financiamiento, es que no son propietarias. ¿Dónde están esas barreras? Entonces, primer punto, ¿cómo metemos a los estadísticos a trabajar en esto? 2, ¿cómo metemos a los que están participando en el mundo digital? Yo creo que la falta de apetito para discutir aquí e-commerce no pasa por algo que preocupa a los países en desarrollo, y es que ¿quién hace las reglas? Las grandes corporaciones preocupan porque
porque son las que en cierta medida están dominando de alguna manera, como pasó en la agricultura en los 90. Yo creo que ese es el temor. Yo creo que no es que se esté negando la posibilidad de un mundo digital que ya nos rebasó, por cierto, mientras aquí apenas se van a empezar a escribir las reglas, ¿no? Pero hay esa preocupación de que creo más de parte de, por ejemplo, África, ¿no? Sin duda, y tienen cierta razón. Entonces, de alguna manera pienso que pymes es un gran tema para meter el tema de género, cadenas de valor, o sea, toda la cadena de valor, que nos permite identificar barreras, etcétera. Y tercero, yo diría meternos de frente a trabajar con estadísticas. Creo que eso, porque los números hablan, y como este es un tema de números, como bien dijo la ministra de Finlandia, o sea, en realidad aquí estamos hablando de poder, estamos hablando de dinero, estamos hablando de que, digamos, que esto, a ver, en Naciones Unidas nuestra experiencia es que la paridad de género no se va a dar automáticamente, ¿o no? Yo era enemiga de las cuotas de mujeres, de verdad, lo era, pero ahora pienso que es un buen comienzo, porque los hombres solitos no nos van a dejar pasar. No se les ocurre, no es porque sean malos o buenos, pero yo cuando a mis colegas les digo, bueno, ¿y por qué me traes 4 candidatos hombres y no me metes ninguna mujer? Ah, de veras, ¿verdad? Sí, es que no hay mujeres. Le digo, no, si somos 52% de las mujeres en América Latina, no va a haber mujeres preparadas, ¿no? Que estudian más que los hombres. Bueno, pero es una cuestión de cultura. Creo que por ahí tenemos que empezar, de capacidades, de construir nuestras propias capacidades para cambiar nuestra forma de pensar. Okay, I think unfortunately we have to close because people have to leave, but also we're now really against time. So I have to excuse myself with Simonetta because UNCTAD and Simonetta specifically have been developing tools to help us move forward on many of these issues. And but I'm sure you have the way to access the work that UNCTAD has been doing through their website. I want to thank both Simonetta and Isabel also for the energy that you put behind organizing this very important panel. Just very quickly to wrap up, the declaration will be signed this afternoon or will be issued this afternoon. It includes 4 elements that are essential in moving the thing forward, about sharing experiences in the WTO, about looking for best practices for gender-based analysis in trade policies, monitoring, and so on, about sharing and procedures and methods for the collection of gender disaggregated data, the use of indicators, monitoring and evaluation methodologies, and analysis of gender-focused statistics related to trade, and more importantly, working together in the WTO to remove barriers for women's economic empowerment and increase their participation in trade. So you see, it is really an agenda that, as I said before, if it's implemented by a good group of countries and the WTO institutionally, should be transformative in many ways with the support of, obviously, the many other entities that are involved. But just to summarize how difficult the challenge it is, well, we're here to get a tweet from someone in the public who says, the public probably not here, but somewhere in the globe, that says that typically you all up there are advancing neoliberal policies and using the gender card to do so. And so we have to make sure that, and it goes completely contrary to what has been said here. And here you're really moving on the social aspects and the sustainability aspects of trade policy. But that's how difficult it is to move these issues going forward. I want to thank you all really very much for an incredibly rich and inspirational session, and thank all the audience for being with us.